que usted abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Hemos querido dedicar este mensaje a oportunidad de servir. El mensaje va a estar basado en Mateo 25, del 14 al 30, lo que se ha llamado la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Aunque esta parábola tiene importancia y aplicación para todas las generaciones, ubicándonos en un contexto bíblico, tenemos que decir que el Señor todavía está hablando directamente a la generación que esté viviendo justo antes de que Él regrese. Esa es la interpretación correcta. Recuerden, cada pasaje de las Escrituras tiene una sola interpretación correcta, pero puede tener muchas aplicaciones. Y aunque esa es la interpretación correcta, porque Mateo 24, verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación a la que le está hablando de las señales de la tribulación futura, ese momento exacto que no se sabe de antemano, pero que es inminente, o sea, puede venir en cualquier momento, pero no significa que tenga que venir en este momento. Puede venir en cualquier momento. Esa inminencia, como hemos estado mirando y el Señor ha estado hablando, se manifestará por medio de señales que irán intensificándose, algunas espectaculares e inequívocas, de esas que habló el Señor en Mateo 24, del 3 al 29. No obstante, como acabé de decir, la aplicación de esta parábola es para la iglesia, sin importar el tiempo. La parábola de los talentos es una ilustración de 4 aspectos fundamentales de la oportunidad espiritual que tenemos todos los cristianos. Oportunidad de servir. Pero pensando y considerando a quién servimos. Algo que solo es posible para los que han conocido a Jesucristo. Un incrédulo no puede servir a Jesucristo. Un incrédulo puede intentar hacer cosas para ganarse el favor de Dios, pero no será el resultado de una auténtica fe transformadora, salvadora, que se manifiesta en servicio después de haber sido iluminados en nuestra vida para entender y recibir el glorioso evangelio de Jesucristo, para amar profundamente a aquel que nos amó primero y que fue capaz de ir a tal extremo para salvarnos. Evangelio se trata del Salvador. Todo gira en torno a Él. Por eso los cristianos servimos. Le amamos porque Él nos amó primero. Esa debe ser nuestra motivación. Por eso la pregunta más importante que todo creyente debe hacerse es ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Por amor a aquel que me amó primero. Por amor a aquel que un día irrumpió en mi vida transformándome y perdonando mis pecados. Por amor a aquel que no tomó en cuenta mis miserias. No tomó en cuenta la profundidad de la maldad de mi corazón. Y me extendió su mano para derramar sobre mí esa bendita, bendita gracia. Y perdonen que traiga este tema otra vez, pero lo quiero mencionar porque surgió precisamente en la clase de la escuela dominical al final donde participé. Esa gracia, esa escandalosa gracia
que hace a Dios tan especial. Yo no sé si usted está orando o cuántos estarán orando, pero sé que hay alguien que se acercó y me dijo, estoy orando por esa persona. Lo que sucedió hace prácticamente 2 semanas, la muerte de Charlie Kirk, orando por su asesino. Porque al final usted se pone a mirar, y esto es una tragedia en todo sentido, para ambas familias. Y le decía, que alguien decía, imagínese, porque alguien me preguntaba, ¿ese muchacho era cristiano? Yo le dije, no era cristiano, pero ¿sabes qué? Si ahora allí en la prisión ese muchacho se arrepiente y le pide perdón a Dios, el Señor lo perdona. E imagínate que en el cielo se encuentren él y su víctima, Charlie. Esa es la gracia, la escandalosa gracia de Dios. ¿Saben qué? Eso ya pasó y ha pasado muchas veces, pero pasó en la Biblia. Alguien ponía el ejemplo. Yo estoy seguro que hubo un momento en que Saulo de Tarso, el Pablo, se encontró en el cielo con Esteban. Ese es nuestro Dios, hermanos. Si tú y yo fuéramos Dios, gracias que no lo somos, porque no sabemos perdonar, no sabemos derramar gracia. Dios no es como nosotros. Y si lo dudas, vuélvete a la cruz. Mira el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de oportunidad, porque Dios es el Dios de la oportunidad. Y créame, quizás tú y yo no hemos matado a nadie, pero éramos tan perdidos pecadores como ese asesino. Mientras más conozco mi naturaleza y de dónde Dios me sacó y cómo puedo seguir hoy delante de Él, más motivado me siento a servirle. Porque no logro entender cómo me amó. No logro comprender cómo me sigue amando. Por eso alguien dijo que la gracia no es para entenderla, es para recibirla, para disfrutarla. Ese es al Dios que servimos. Y con eso en mente entremos en esta parábola, donde hay 4 aspectos importantes, fundamentales, de la oportunidad espiritual de salvación. Primero, la responsabilidad que hemos recibido. Dice el verso 14 y verso 15 de Mateo 24, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta parábola es acerca del reino de los cielos. Esta parábola es una ilustración del reino de los cielos. Entiendan que en el Nuevo Testamento el reino de los cielos y su frase sinónima, el reino de Dios, se refieren a lo mismo. Se refiere a la esfera del dominio de Dios en Cristo. Sin embargo, a veces el reino de los cielos se emplea en la Biblia para referirse a su expresión visible, externa, de todos aquellos que profesan conocer y servir a Cristo, aunque necesariamente no todos le conozcan y no todos estén realmente sirviendo con la motivación correcta. Jesús dejó en claro que en tal manifestación externa siempre se va a encontrar tanto lo falso como lo verdadero, el cristiano auténtico como el falso. En este sentido visible y externo que Jesús se refiere al reino tanto en la parábola de las 10 vírgenes como en esta parábola de los talentos. Aquellas vírgenes insensatas y este siervo infiel representan personas que están en la iglesia, pero que no son de Cristo. En apariencia parecen creyentes. En apariencia están sirviendo, pero no son más que personas ocupadas,
trabajando en la obra del Señor, pero que no conocen al Señor de la obra. El hombre que estaba yéndose lejos, dice la palabra que planeaba alejarse por mucho tiempo, quizás meses o incluso años o tal vez más. Quería que los recursos que le pertenecían estuvieran bien administrados en su ausencia. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es interesante que en esta parábola la frase siervo se emplee también para referirse a aquellos que realmente no lo eran. Por eso creemos que se está refiriendo a la manifestación externa del reino, lo que algunos han llamado también la iglesia visible, esas congregaciones locales donde puede haber creyentes verdaderos y no. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cómo usted puede saber eso? Porque el Señor no estuviera hablando de creyentes si al final dijera, ese siervo inútil será echado en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este versículo incuestionablemente está hablando de alguien que al final es que condenado. Así que no está hablando de un verdadero nacido de nuevo. Pero es interesante que emplee la palabra siervos para referirse a todos, indicando que todos, en cierta manera, son creación de Dios y todo lo que han recibido es de Él. Porque hasta un incrédulo, aunque no lo reconozca, tiene talentos. Y los talentos sabemos de dónde vienen. No son dones, pero son talentos, son capacidades que tienen las personas. Algunos llegan después a usar esos talentos para Dios cuando conocen a Jesucristo. Pero en este caso no está hablando de personas perdidas fuera o perdidos adentro. Ni tampoco creo que debamos usar la palabra talento para aplicarlo específicamente a los talentos, porque esa no fue la intención del Señor en esta enseñanza. Simplemente es una ilustración de todos los bienes que pertenecen al Señor. El hombre en la parábola representa incuestionablemente a Jesús. Tenía 3 siervos, tenía 3 esclavos. Los llama y les entrega sus bienes para que los empleen y los administren durante su ausencia. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Satisfecho de que su dinero estaba en buenas manos, se fue lejos. Es significativo que a cada uno se le dieran responsabilidades conforme a su capacidad. Y esto recuerda, no hay excusa. No hay excusa. No, Señor, yo no puedo. El único que dijo no puedo fue el siervo inútil. Si tú eres un siervo útil, porque has nacido de nuevo, tú sí puedes. Recuerda, Dios está en ti. Su poder está en ti. Ese poder te lleva al servicio que le glorifica. El propietario conocía bien a sus siervos. A cada uno le dio responsabilidades para que las usaran de una manera razonable. Y usado en este contexto, el término talento siempre se refería a dinero, pero en sí puede representar simplemente una medida de peso. La idea es que talento simplemente significa bienes. Puesto que la parábola ejemplifica el reino de los cielos, es evidente que el hombre de la historia representa a Cristo. Irse lejos representa el tiempo entre su primera venida y su segunda. Los creyentes o los siervos que menciona aquí están describiendo a todos los que dicen que son creyentes. A todo lo que se podría llamar creyentes profesos, que han profesado creer en Cristo. Y aclaro que no necesariamente
le hayan conocido. No significa que necesariamente porque alguien diga que ha creído en Cristo o que es un cristiano, realmente lo es. Son miembros de la iglesia visible, a quien el Señor les ha dado recursos para ser usados, mientras Él tarda o mientras Él aún no ha regresado. Es significativo que a pesar de que los siervos con 5 talentos y 2 no produjeron las mismas ganancias, sí produjeron los mismos porcentajes de utilidad. Ambos duplicaron lo que se les dio. Ambos lo administraron para la gloria de Dios. De igual manera, los cristianos con diferentes capacidades y oportunidades producimos diferentes resultados. No todos producimos los mismos resultados. Pero ¿saben qué? Lo importante para el Señor no es tanto la productividad, sino la fidelidad con que usamos lo que Él nos ha dado. A ti y a mí nos gratifica el ego, los números. Siempre hay algo muy humano en citar cifras y en decir soy el pastor de la iglesia más grande. Oh, cómo hemos crecido. ¿Saben qué? Yo no encuentro en la Biblia justificación para esa mentalidad, porque el énfasis del Señor siempre está en la fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Puede tener la misma fidelidad aquel que por años pastoreó una iglesia pequeña, donde se bautizaban pequeño número de personas, que otro que quizás tuvo la oportunidad de ver su iglesia crecer y agigantarse en poco tiempo. La manera de medir del Señor no es la nuestra. Dios mira la fidelidad de sus siervos. La segunda cosa que quiero mirar es la respuesta que tenemos, verso del 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido 5 estaba deseoso por servir a su amo. Cuando usted sirve, no sirve al pastor, ni a la iglesia, ni a ningún otro ser humano. Si lo está haciendo de esa manera, su motivación es equivocada. ¿Y saben qué? No va a durar nada haciendo lo que hace. Es a su amo, es a su señor. Dice que fue y negoció el que había recibido 5 talentos con ellos y ganó otros 5. O sea, no se limitó a hacer una buena inversión para luego relajarse, sino que más bien negoció y volvió a negociar. Se mantuvo ocupado mientras su señor estaba ausente. Los creyentes verdaderamente ocupados en servir al Señor no tienen tiempo para chismes, murmuraciones, resentimientos, amargura. ¿Saben por qué? Porque están tan extasiados y enfocados en su Señor que no tienen ojos para mirar en otra dirección. Su laboriosidad ganó otros 5 talentos para su amo. Duplicó la cantidad con la que había comenzado. Así el que recibió 2 talentos ganó también otros 2. A este creyente se le dio menos. Se le dio menos de la mitad con que trabajar. Sin embargo, a los ojos de su Señor actuó con la misma fidelidad y laboriosidad que el primero. No importa dónde Dios te llame a servir. No importa si tu ministerio no es tan público como el de tu hermano.
No importa si tú no tienes el talento o el don de pararte en un púlpito y predicar. No importa si lo que estás haciendo es algo que parece o se desarrolla en el silencio, en el anonimato. Tu Dios lo ve y va a mirar tu fidelidad exactamente igual que aquel que le dio otros dones. Ambos mostraron un serio compromiso con su amo, maximizando sus oportunidades, usando lo que Dios o lo que su amo le había dado con todo el corazón. Sin embargo, hubo un tercero y este fue diferente. En el verso 18 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Él no había recibido el único talento para que lo mantuviera oculto, protegido. Debía usarlo para beneficio de su señor. A pesar de que se le había dado menos recursos que a los otros, tenía delante de Dios la misma obligación de utilizarlo. Y utilizarlo a la máxima capacidad. Tercero, la rendición de cuentas que enfrentamos. Dice el verso del 19 al 27. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Él va a regresar. Y si no regresa en tu vida y en la mía, tú y yo nos vamos a encontrar con Él. ¿Y saben qué? No sabemos cuándo ni de qué manera, pero tenlo por seguro, va a ocurrir. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Preste atención a estas palabras. Estas son las palabras de alguien totalmente ignorante de la gracia de su amo. Alguien quizás envenenado por el legalismo, pero ignorante del Dios de gracia. Con miedo, pero no con genuino temor. Verso 25, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, no debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No se menciona el tiempo exacto que el amo estuvo ausente. Eso es irrelevante. Solo dice que fue mucho tiempo. En el contexto del discurso del Monte de los Olivos, allí Jesús reafirma una y otra vez que la segunda venida será en un momento que no se espera. El Señor puede venir en cualquier momento. O tú y yo nos podemos encontrar con Él en cualquier momento. La suposición es que el Señor de aquellos siervos vino inesperadamente. Lo primero al regresar fue determinar qué habían hecho ellos con lo que le había dado. Se presentó y arregló cuentas con ellos. Esto va a pasar. ¿Y quién dice que va a pasar? El mismo Señor. Verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes lo que he ganado, otros 5 talentos sobre ellos. Este hombre no estaba alardeando.
Simplemente estaba diciendo la verdad del asunto. Aquí yo no veo orgullo, autocomplacencia. Al final él sabía que todo lo que había hecho era porque el Señor se lo había entregado. Y que lo único que había hecho era cumplir con su deber. Él mostró la actitud que Jesús dijo de todo discípulo obediente que debe tener. Todo discípulo obediente. En Lucas capítulo 17, verso 10, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que se os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, estaba elogiando más su actitud de siervo que simplemente su logro. La iglesia de Jesucristo es bendecida con personas con corazón de siervo. Porque son aquellos que glorifican a Dios. Son aquellos que no le roban la gloria. Son aquellos que exaltan el nombre de Dios y el señorío de Jesucristo. El Señor no lo elogió mucho a su siervo, no solo lo elogió mucho, sino que le recompensó en gran manera. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Las recompensas son bíblicas. Y sí, debemos servir al Señor por amor y creyendo que nos va a recompensar. ¿No está mal? No. Las recompensas en la Biblia son idea de Dios. Él sabe que eso nos motiva. No está mal que un creyente busque recompensas en Cristo. Lo que está mal es buscarlas en este mundo. Pensar así es ignorar las Escrituras. Miren, abra simplemente, no lo digo que lo abran ahora, pero vaya simplemente a Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas rebosan de recompensas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Déjeme no mutilar las Escrituras. Lo diré en las palabras del Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. Recompensas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán recompensas. Los mansos, porque ellos. Cuando Pedro le preguntó, y así todas las bienaventuranzas, hermanos. Cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿qué vamos a recibir? Y él le dijo: van a recibir 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero. Escuche, mi hermano, las recompensas son idea de Dios. Y no está malo anhelar esas recompensas en Él. Porque para hacer eso hay que amar a Jesucristo. Y para hacer eso hay que creer en Él. Y para hacer eso hay que creer que lo que Él ha dicho que va a pasar, va a pasar. Porque cuando usted no lo hace, usted va a buscar sus recompensas de este lado. Se le va a olvidar que aquí está de peregrino y que aquí se va a ir como niebla que hoy sale y luego se desvanece. Dicen que un turista llegó a un lugar en la India y fue a visitar a un sabio. Y cuando llegó a la casa, a la chocita del sabio, le sorprendió que aquel sabio prácticamente no tenía nada. Una camita, unos pocos libros, una mesa y una silla. El turista le dijo: eso es todo lo que usted tiene. Usted no tiene muebles aquí. Y él le dijo: ¿y los suyos? ¿Dónde están sus muebles y sus cosas? Le dijo el sabio. Y el turista le dijo: no, pero es que yo aquí estoy
de paso. Y el sabio le dijo, yo también. Hay personas que son tan pobres que solo tienen riquezas. Y hay personas que son tan ricas que van por este mundo esparciendo sonrisas. Estamos de paso. Y créeme, cuando llegue la hora de irse, no vas a poder decirle, Señor, espérate que tengo que recoger lo que tengo en el banco. Señor, no me puedo llevar el auto. Todavía no he terminado de pagarlo, Señor. Allá no, a lo mejor no tengo que pagarlo. Te vas a ir exactamente como llegaste. Pero hay recompensas. Por eso decía alguien, la decisión más sabia que puede tomar un cristiano no es hacerse un tesoro de este lado. Es mandarlo delante. Manda tus tesoros delante. ¿Cómo? Haciéndolos en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden hacer daño. El Señor no solamente le confiará a este, fíjate que le dijo, le recompensó en gran manera, le dijo le dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho. No importa lo insignificante que te parezca. Pastor, pero usted está hablando de barrer el piso, de limpiar los baños, de cuidar niños que algunos son insoportables mientras sus padres están relajados en el templo oyendo el sermón. De eso estoy hablando. Porque tú no lo estás haciendo para un ser humano. Tu Dios te está mirando y mejor aún, está mirando tu corazón. Y miren, nosotros muchas veces nos enamoramos de lo visible. Cuando hablamos del poder de Dios siempre lo medimos en términos de algo sobrenatural, espectacular. Y sí, Dios está en eso porque es todopoderoso. Pero hay una faceta de Dios que a veces ignoramos. El Dios de lo sobrenatural, el Dios todopoderoso, el Dios que se ha manifestado en la Biblia y hoy puede hacerlo de manera espectacular. Es el mismo Dios de las cosas sencillas, de aquellas que no suelen gritar con urgencia. Es el mismo Dios que está en nuestros días cotidianos, tediosos, cuando nadie nos está mirando y nadie nos está observando. Es el mismo Dios que se mueve en medio de nuestro escenario natural y humano. Él está también allí y está con el mismo poder que en otros escenarios. ¿Eres fiel con lo poco que Dios te ha dado? ¿Cómo quieres convertirte en un misionero en la India? O no sé, una especie de Billy Graham, vamos a pensar, de este siglo, si no has sido capaz de hablarle a tus amigos, a tus hijos. Si no eres capaz de servir en la iglesia donde Dios te ha puesto. El Señor no solamente confiará tareas terrenales más grandes a quienes demuestran ser fieles, sino que su recompensa será oportunidad para servirle más. Porque de esto se trata, más servicio. Pero ahora, a lo largo de la eternidad, en el milenio como en la manifestación eterna del reino, a quienes han sido fieles en la tierra, se le va a poner sobre mucho más cosas mayores para esos administradores del Señor, administradores fieles. La segunda recompensa es: entra en el gozo de tu Señor. Hay gozo en el Señor. Se lo diré en otras palabras. Dios sonríe. ¿Saben que el Señor sonríe cuando tú y yo le servimos con amor? El Señor le agrada cuando tú y yo le servimos con amor.
¿Sabe? No es algo que tú y yo estamos haciendo en nuestras capacidades, lo estamos haciendo en Cristo, en Él. Y hay gozo. Hay gozo, y Él dice, entra en el gozo de tu Señor. Es como si el Señor estuviera diciendo, quiero recordarles algo. Ustedes me están sirviendo, pero no se olviden de mí. El servicio es el resultado de estarme buscando a mí todos los días. Es el resultado de afilar el hacha. ¿A qué me refiero? Bueno, yo estoy contando historias, voy a contarle otras. Porque esa es una de las grandes tragedias de la iglesia. Gente que están tan ocupados que se han olvidado del Señor. Personas que están cocinando para el Señor, pero lo han sacado de la cocina. Un señor un día llegó a una zona rural y necesitaba urgentemente un trabajo. Se dio cuenta que el único trabajo que había en aquella zona era cortar árboles. Llegó a donde estaba el dueño de la compañía y le dijo, aquí estoy, yo estoy fuerte, joven, quiero cortar árboles. Y aquí tengo mi hacha. Muy bien, quiero probarte a ver qué haces. Aquel muchacho se lanzó y en un momento cortó 5 árboles. El hombre se quedó sorprendido. Le dijo, estás contratado. Empieza ahora mismo. Y allí, o mañana mismo, porque ya no podía empezar el mismo día. Al otro día regresó temprano con su hacha y en unas pocas horas el hombre cortó 10 árboles. El hombre de la compañía estaba encantado con aquel muchacho. Al tercer día el hombre en pocas horas cortó 15 árboles. ¡Oh! ¡Qué hombre este! Al cuarto día el hombre cortó solo, empezó a decaer 10 árboles. Sintió vergüenza. Se había echado el día entero y solo cortó 10 árboles, empezó a decaer. Al siguiente día 5. Y al otro día solo pudo cortar un solo árbol. Y estaba decepcionado, estaba frustrado. Y llegó al dueño de la compañía y le dijo, ¿pero qué te pasa? No puedo, no sé qué me pasa, creo que abusé. Y el contratista le preguntó, dime, ¿cuánto tiempo haces que no afilas el hacha? No lo he hecho. Hermanos, así hay cristianos en la iglesia. Por eso cuando llegan a los 15 árboles, se acabó. El pastor ni siquiera me da las gracias. Ni siquiera me menciona ahí. Ni siquiera me da un diploma. La gente son tan ingratas que no valoran lo que estoy haciendo. Comenzamos de 15 a 10. Luego vamos por 5. Miren, si tú quieres tener producción para el Señor, afila tu hacha. ¿Y saben cómo se afila el hacha? Con el Señor. Voy a decir algo y estoy dispuesto a pagar el precio. Yo no quiero personas en esta iglesia que agarren la hoja simplemente por la presión de los demás. Si usted hace eso, se va a meter en un problema y nos va a meter en un problema a nosotros. Si usted agarra la hoja y decide poner su nombre en ella, que lo que esté en su mente sea el Señor Jesucristo. Y que decida, por encima de todo, mantener su hacha afilada. Significa, por encima de todo, que Jesucristo va a ser lo primero en tu vida. Que todos los días cuando te levantes, lo vas a buscar con todo tu corazón. En oración, en lectura de la Biblia, porque cuando buscamos a Dios y cuando afilamos el hacha, estamos preparados para servirle en su nombre y en sus fuerzas. ¿Y saben qué? No va a importar lo que nos ocurra. Vamos a mirar las cosas desde otra manera. Pero lo triste hoy en la iglesia es que hay mucha gente que está sirviendo sin afilar su hacha, sin disfrutar del Señor, sin vivir con amor a Jesucristo.
sin todos los días recordarse de qué se trata esto. Mirar al Señor en la palabra. Cuando tu relación con Dios es lo primero, todo lo demás va a fluir. Disfruta al Señor Jesucristo como si fuera tu primer amor. No dejes que nada ni nadie apague ese gozo del Señor, porque de eso se trata, hermanos. Se trata de este lado y se trata de lo que vamos a hacer del otro lado cuando estemos en el Señor, con el Señor. Lo mismo que el Señor le dijo a aquel siervo de los 5 talentos, se lo dijo al segundo. La misma fidelidad. El Señor le dijo exactamente lo mismo. Pero llegó un tercer siervo. Y quiero que observen las palabras del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre no conocía a su Señor. No lo conocía. Porque nuestro Dios es un Dios justo, pero es un Dios que nos ama. Es un Dios de gracia. Es un Dios que, ¿saben qué? Se llena de ira, se enciende su ira, pero también nos sonríe. Porque nos ama. Nos ama como tú y yo nunca vamos a entender. Al igual que los otros dos, ese siervo fue identificado como posesión del Señor. La Biblia dice en el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre pertenecía a la iglesia, pero en dos modos distintos demostró que su identificación con Cristo era superficial, que no tenía una auténtica fe, que no había entendido el evangelio, que no había sido regenerado, como muchos incrédulos que hoy están dentro de la iglesia. No han conocido la gracia, por lo tanto no la pueden disfrutar. El Dios de su mente no es el Dios de la Biblia. A pesar del privilegio de estar dentro de la iglesia, de conocer cosas en la iglesia, de tener acceso a cosas espirituales, no han nacido de nuevo. En lugar de nacer de nuevo, se han endurecido. Este hombre demostró su falta de lealtad y su dureza. Eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. No entendía nada. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Acaso el Señor no sabe que hay incrédulos en la iglesia que están sirviéndole? No le están sirviendo, están obrando, están haciendo obras. Claro que lo sabe. Pero Dios muchas veces usa esa situación para llevar a esa persona a un punto de quebrantamiento. ¿Y saben cómo lo hace? Cuando la persona se da cuenta que dice: no puedo, me cansé, esto no sirve, estoy en el lugar equivocado. Si tiene una reacción positiva va a decir: Señor, yo no puedo con esto. Necesito de verdad buscar a Dios. Necesito de verdad conocerlo a Él. Porque Él mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Hay una recompensa. Y dice: quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los que sirven fielmente, el Señor les va a dar más. Aquellos que están en el reino sin ser del reino, y hablo del reino visible, un día quedarán expuestos como lo que realmente son. Este no era simplemente un siervo infiel.
Era alguien que no tenía fe. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano que llegue al punto de administrar mal sus capacidades, sus dones espirituales y sus oportunidades. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 15, que sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sin embargo, las personas representadas por este siervo no tienen fe en absoluto, ninguna relación con él. Son aquellos que el Señor les dirá, nunca os conocí. Aunque puedan decir, pero nosotros en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, no es hacer cosas en el nombre del Señor. Es hacer cosas con el Señor del nombre. Su final, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro. Hermano, las tinieblas de afuera, ¿saben lo que es? El infierno. Dios es luz. Dice 1 Juan 1:5. Y no hay ninguna tiniebla en él. Las tinieblas significan ausencia de Dios. El infierno no solo es oscuridad eterna, sino tormento eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, agonía incesante, de estar separado de la presencia y de la bondad de Dios. Imagínense un lugar donde se habrá acabado las oportunidades. Un día tú y yo nos vamos a encontrar con el Señor, ya sea para recompensa o aquellos que no tienen a Cristo para juicio. Ese día, como dije hace poco, ya no tendremos dónde escondernos. Se acabó el engaño de pensar que nos podemos esconder de Dios. Y ese día también se habrán acabado las excusas. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Hermanos, podemos hacer muchas cosas en este mundo para los hombres, pero no hay privilegio mayor que conocer a Dios y servirle. ¿Saben qué? No porque podamos pagar lo que hizo, nunca lo podremos pagar. Pero será una manera en la que tú y yo podemos mostrar amor para el Dios que nos ha amado. Si te sientes que ya llegaste al final y no tienes deseos de servir al Señor, solo te diré esto: regresa a la cruz. Regresa a la cruz y mira al Señor en aquella cruz. Y mira allí lo que hizo por ti. Ella es la medida de cuánto Dios te ama. Si en algún momento dudaste de que alguien te pueda amar de una manera tan especial, regresa a la cruz. No podemos estar cerca de la cruz y seguir viviendo igual. Afila el hacha todos los días. ¿Y sabes qué? Andarás encendido por el Espíritu de Dios. Si haces las cosas por la presión externa, eso se va a quedar. Pero si haces las cosas por amor a Jesucristo y por gratitud a lo que es el Evangelio mismo, nunca, escucha esto, te vas a detener. No solo vas a estar sirviendo al Señor aquí, sin poner excusa, sino que cada día estarás anhelando estar con Él, sirviéndole para siempre, por toda la eternidad. Porque de eso es lo que se trata. Que el Señor nos bendiga.